Mi esposa dijo que iba a la cena de empresa, y esa noche, algo dentro de mí me rogó que no lo dejara pasar desapercibido. Había un sutil olor a mentira en los pequeños detalles, la forma en que evitó mi mirada al salir, el perfume que nunca usó conmigo, el cuidado con la lencería que escondía en el fondo de su bolso, como si no fuera a una cena, sino a otro universo donde yo no existía. No era celoso ni desconfiado por naturaleza. Siempre he confiado ciegamente, casi con devoción, y quizás por eso la realidad me golpeó como un tren desbocado cuando aparqué discretamente al otro lado de la calle y vi, con mis propios ojos, a mi mujer besando a otro hombre con una naturalidad dolorosa, como repitiendo una costumbre de larga data. Ella sonrió. Ella sonrió como no me había sonreído en mucho tiempo. Ella lo miró con una ligereza que me aplastó. No solo vi un beso. Vi el fin de mi importancia, la desintegración de mi existencia en su mundo. En ese momento lo entendí, yo era una persona más. Y no fue solo uno más para ella, fue solo uno más entre otros. Regresé a casa sin que ella se diera cuenta. El olor a traición todavía se pegaba a mí, como un humo invisible que quemaba los pulmones y nublaba el alma. Me senté en la cocina, a la mesa donde compartíamos cenas frías y silencios cálidos, y miré al vacío. Miré las fotos en las paredes, los recuerdos que ahora parecían burlarse de mí. Pasé la mañana recordando cada «te amo» que decía, tratando de entender en cuál ya no creía. Y entonces decidí que no sería el hombre traicionado que se retrae, que se esconde, que perdona lo imperdonable. No. Iba a crear un divorcio que ella nunca olvidaría. Uno que no solo estaría firmado, se sentiría en la piel, en los huesos, en el alma. Empecé en silencio. Me convertí en un observador de su mundo. Cada paso, cada excusa, cada mentira disfrazada de rutina se convirtió en una pieza de un cruel rompecabezas que ella nunca hubiera imaginado que yo estaba armando. Continuó su vida de sonrisas falsas y caricias distantes, creyendo que yo era el mismo hombre de siempre. Ella no tenía idea de que yo leía sus mensajes mientras él dormía, que ya sabía dónde vivía, dónde trabajaba, qué tipo de vino le gustaba. Sabía más sobre su amante que ella sobre mí. Durante el día era el marido perfecto, atento, sereno, cariñoso. Cada mañana, él la besaba en la frente con la precisión de un cirujano a punto de cortarse el pecho. Ella sonrió y eso me destruyó más que el beso que presencié. Porque en esa sonrisa estaba la certeza de que él tenía el control. Pero ella no sabía que el títere había cortado sus hilos. A veces me preguntaba cuándo empezó. ¿Cuándo exactamente dejé de ser el amor de su vida para convertirme en un extra mal pagado en el teatro de rutina? Tal vez fue cuando dejé de notar sus nuevos mechones de cabello, o cuando dejé de hacerlo reír en el desayuno. O tal vez no. Quizás fue antes, cuando decidió que yo no era suficiente, aunque lo di todo. Lo que me destruyó no fue el beso. Fue el hecho de que lo hizo con calma, como si la otra persona llevara mucho tiempo siendo parte del guión, y yo, una nota al pie. Ella no sabía que los papeles de la casa ya estaban a mi nombre antes de la boda. Que la cuenta conjunta era solo una fachada, un acuerdo social que mantenía por costumbre. Ella no sabía que los amigos que tanto admiraba eran, en realidad, mis aliados, quienes ya sabían de la traición antes que yo, pero me respetaban lo suficiente como para esperar el momento adecuado para decírmelo. Cuando finalmente los vi a los dos entrar juntos a un hotel, me di cuenta de que había algo aún más cruel, el placer que sentía al vivir una doble vida. No era solo deseo, era orgullo. Estaba orgullosa del secreto que llevaba. Ese día llegué a casa con las manos frías y los ojos secos. El dolor ya no lloraba, gritaba dentro de mi pecho como un animal atrapado. La recibí con una sonrisa y una cena a la luz de las velas. Ella pareció sorprendida, pero fingió que le gustaba. Ella me abrazó y, por primera vez, yo le devolví el abrazo como si fuera un extraño. La diferencia es que ella no se dio cuenta. Ya estaba acostumbrado al vacío. Ella no tenía idea de que, mientras tomaba un sorbo de vino tinto, yo ya había fijado la fecha de la audiencia. Que ya había reunido las pruebas, contratado al mejor abogado y anticipado cada cláusula. Que el departamento donde se escondió con su amante había sido comprado con mi dinero, y que los recibos ahora eran parte del proceso. Ella no tenía idea de que yo había descubierto que,
por orgullo, nunca leyó la letra pequeña del acuerdo prenupcial que firmó en el impulso de estar enamorada. Y ella nunca imaginaría el golpe final. Cuando el juez leyera en el tribunal que perdería su departamento, su automóvil, sus muebles, sus viajes y su comodidad, comprendería que las traiciones tienen un precio, y a veces ese precio es todo lo que tienes. Porque el amor, cuando es traicionado, se convierte en justicia. Y me aseguraría de que todos estuvieran allí. Amigos. Compañeros de trabajo. Miembros de la familia. De modo que no solo tuvo que lidiar con la pérdida material, sino también con el colapso de la imagen que tanto había construido. Y en cuanto al amante, bueno, ni siquiera ha empezado a entender en qué se ha metido. Su vida pacífica, su prestigio, su imagen de hombre confiable, estaban a punto de erosionarse lentamente. No con gritos, pero con silencio, pruebas y tiempo, el tiempo que usé para cavar tranquilamente el hoyo donde él se arrojaría. No iba a golpear, no iba a confrontar. Simplemente iba a hacer que todo lo que amaba se volviera contra él, con una precisión quirúrgica que solo un hombre traicionado pero aún lúcido sería capaz de planear. Esta historia, sin embargo, no trata solo de desamor. Se trata de cómo la traición puede transformar el amor más puro en un meticuloso plan de elegante venganza. Se trata de un dolor silencioso que se convierte en estrategia. Sobre un hombre que optó por no rogar, no vengarse con gritos, sino con clase y frialdad. Que prefirió levantarse del suelo con la fuerza de quien lo perdió todo, pero aún tiene dignidad. Y es en este camino, entre cenas frías y mentiras calientes, donde emerge un final que nadie espera. Porque no siempre es la traición lo que más duele, es lo que revela sobre la persona que amaste. Y cuando todo parecía ya destruido, se abrió una nueva puerta. Uno que ella nunca imaginó que él tendría el coraje de cruzar. Pero lo que verá al final de este divorcio, es algo para lo que ni siquiera sus abogados estaban preparados. Porque había un detalle, una cláusula enterrada en los periódicos del pasado, un movimiento silencioso y meticulosamente calculado que cambiaría no solo el presente, sino el futuro de todos los involucrados. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. Bienvenido al canal. Aquí dejamos una cosa muy clara, no apoyamos, fomentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Las historias contadas son completamente ficticio, creado con el único propósito de mostrar, con intensidad y realismo, cómo la traición es capaz de destruir vidas, familias y confianzas que tardaron años en construirse. Ahora respira hondo, prepara tus sentimientos, porque lo que viene después es una historia impactante, con giros y vueltas que te emocionarán de principio a fin. Buena historia. Lucas y Emily parecían, a los ojos de los demás, la pareja ideal. Se conocieron en una conferencia de negocios en Lisboa, cuando ambos todavía estaban construyendo sus carreras y aprendiendo a equilibrar la ambición y el afecto. Él, un respetado consultor financiero, conocido por su rapidez de pensamiento y serenidad, ella, relaciones públicas en una multinacional tecnológica, con una capacidad magnética para transformar cualquier silencio incómodo en una conversación apasionante. Eran diferentes en muchos aspectos, pero algo entre ellos encajaba de una manera casi coreografiada. La seguridad emocional de Lucas compensó las preocupaciones creativas de Emily. Era más comedido, observador y reflexivo. Era espontánea, seductora, con una energía vibrante que alegraba el ambiente cada vez que entraba a una habitación. Ella era el tipo de mujer que hacía que los demás miraran desde lejos y que los hombres se sentaran más erguidos en sus sillas, incluso sin entender por qué. La relación floreció de forma natural. Ninguno de los dos era dado a grandes gestos románticos, pero hubo una complicidad genuina, construida en cafés de aeropuerto, largas llamadas telefónicas en diferentes zonas horarias y una colección de pequeñas promesas que se cumplieron con el tiempo. Después de 3 años juntos, decidieron casarse. La boda fue íntima, sin exagerar, con una celebración discreta en la Toscana, rodeado solo de quienes realmente fueron parte de su historia. Fue allí donde Lucas, entre viñedos y atardeceres color miel, susurró que quería envejecer a su lado. Y ella respondió con la mirada, apretando sus manos con fuerza, como si tuviera una vida entera entre sus dedos. Construyeron una elegante vivienda en una zona privilegiada de la ciudad, en una casa que mezclaba minimalismo y confort, como ambos. Lucas se esforzaba por mantener el orden, era de los que organizaban sus camisas por colores y sus finanzas por trimestres. Emily, en cambio,
valoraba la improvisación, el toque creativo, y su rincón de la casa siempre era el más animado, cojines de colores, plantas colgantes, libros de arte apilados. Incluso con sus diferencias, había una especie de respeto mutuo entre ellos que iba más allá de las palabras. Una mirada fue suficiente para saber que algo andaba mal. Un silencio prolongado y él ya supo que ella estaba procesando algo importante. En el entorno social eran admirados. Emily tenía una presencia elegante y atractiva, mientras que Lucas transmitía seguridad y estabilidad. Sus amigos más cercanos decían que se equilibraban perfectamente, como el vino y una copa. Y durante mucho tiempo fue realmente así. Lucas era metódico y por eso supo mantener la calma en los momentos de turbulencia. Emily era el viento que movía su calma, y juntos parecían ser la respuesta del otro a las preguntas que planteaba la vida. Con el paso de los años, Lucas se involucró más en proyectos a largo plazo, asumiendo responsabilidades que requerían noches y fines de semana de dedicación. Emily alcanzó nuevas alturas en su carrera, siendo ascendida a gerente de comunicaciones estratégicas, puesto que la requería estar constantemente presente en eventos, reuniones y, con frecuencia, viajar por trabajo. Aún así, encontraron tiempo para mantener rituales que fortalecieron el vínculo, café en el balcón los domingos, cenas los viernes, aunque fueran sencillas. A los ojos del mundo, eran una pareja que había superado el desgaste del tiempo con madurez y compañerismo. Pero detrás del telón de la rutina perfecta, había ruidos sutiles. No peleas, ni discusiones abiertas, sino ausencias imperceptibles que se acumulan como polvo. Lucas muchas veces prefería no mencionar lo solo que se sentía cuando ella tenía que viajar en el último momento. Se guardó para sí la incomodidad de verla cada vez más conectada a su celular, incluso en los momentos de descanso. Emily, en silencio, sintió que sus ojos ya no la buscaban con la misma intensidad. No fue falta de amor. Era algo más complejo. Una distancia emocional que se construye no por falta de amor, sino por adaptaciones tácitas, por un exceso de confianza en «lo solucionaremos más tarde». La casa, aún hermosa y llena de historia, empezó a cambiar en pequeños detalles. El sofá donde solían tumbarse juntos empezó a recibir solo un cuerpo a la vez. Ya no se compartían copas de vino y las cenas, antes sagradas, comenzaron a ser sustituidas por comidas en diferentes horarios. Lucas siguió siendo cuidadoso con todo, pero ya no había brillo en sus acciones. Se encontró trabajando cada vez más tarde en la oficina, diciendo que los números lo mantenían distraído. Emily, a su vez, se sumergió en eventos y proyectos paralelos, como si buscara emoción en desafíos externos que ya no encontraba en casa. Aún así, no hubo ningún daño aparente. Silencios demasiado largos. Gestos automáticos. Besos dados por costumbre y no por deseo. Era como si vivieran una historia en pausa, una vida en espera, donde ambos recordaban lo que ya habían sentido, pero ya no podían acceder a ello. Había días en los que Lucas la observaba dormir y trataba de encontrar rastros de la mujer de la que se enamoró. Y había noches en las que Emily lo veía preparando café en la cocina y se preguntaba si ese hombre silencioso era el mismo hombre que la hacía reír en sus viajes en auto por las montañas. A pesar de sus ausencias, ambos mantuvieron el respeto. No hubo traiciones verbales, ni gritos ni agresiones. Era la calma sofocante de las parejas que se han acostumbrado demasiado el uno al otro. Los amigos comentaron lo maduros que parecían, pero ninguno vio la soledad que había debajo de la superficie pulida. Emily sonrió en las fotos y Lucas se mantuvo elegante en los compromisos sociales. Pero cuando estaban solos, el silencio a menudo era más fuerte que cualquier conversación. Emily comenzó a arreglarse con más frecuencia, afirmando que necesitaba lucir impecable en los eventos de la empresa. Lucas, siempre discreto, elogió suavemente, pero sin la intensidad que tenía antes. Ella lo notó. Y él no dijo nada. Lucas, a su vez, sintió que los abrazos eran más cortos, que sus ojos ya no lo buscaban como antes. Pero prefiero no entrar en ese tema. Era como si hubiera un pacto silencioso entre ambos, pretender que todo estaba bien mientras todo se iba desmoronando poco a poco, sin escándalo. Los fines de semana, cuando no había viajes, Emily participaba en cursos y proyectos paralelos. Lucas, que previamente había insistido en que viajaran juntos, empezó a aceptar sus planes con una discreta sonrisa. La intimidad física también cambió,
pero de manera tan gradual que ninguno de los dos se atrevió a comentar. Seguían durmiendo en la misma cama, pero con la sensación de que algo fundamental se había perdido en el camino. Seguían diciendo, te amo, pero con voces que sonaban cada vez más a repetición y cada vez menos a verdad. Un día, Emily comentó sobre una cena de gala de la empresa, un importante evento anual al que solo estaban invitados los empleados más estratégicos. Lucas hizo un ligero comentario, dijo que ella brillaría como siempre y le deseó buenas noches. Ella lo besó en la frente y se fue, dejando tras de sí un perfume que él ya no pudo identificar. Solo en la sala de estar, Lucas se sirvió una copa de vino y miró fijamente la puerta cerrada. No hubo ira. Solo sentía una fría incomodidad, como si hubiera olvidado algo muy importante pero no supiera qué. Fue en este tipo de silencio que la verdadera historia comenzó a desarrollarse. En los pequeños gestos, entre líneas, en las ausencias que se volvieron rutinarias. Nadie gritó, nadie salió corriendo por la puerta golpeando. Y tal vez por eso todo era tan peligroso. Porque cuando el amor no muere de un golpe, sino que se disuelve poco a poco, nadie se da cuenta del momento exacto en el que deja de existir. Emily y Lucas todavía estaban juntos. Pero cada día parecían más dos extraños que compartían recuerdos de lo que eran y evitaban ver en qué se habían convertido. Y todo eso, aunque parecía bajo control, estaba a punto de cambiar para siempre. Esa semana empezó como cualquier otra, con el ritmo habitual de reuniones, correos electrónicos, agendas apretadas y cenas frías que ya se habían convertido en una constante en casa de Lucas y Emily. Ella hablaba entusiasmada de una nueva campaña de la empresa que requeriría de su especial dedicación en los próximos meses, mientras él se limitaba a asentir levemente, mostrando más interés en su presencia frente a él que en las palabras mismas. Ya no esperaba grandes manifestaciones, ni le sorprendía la frecuencia de los viajes que se producían con poca antelación, ni las excusas que ella ponía para salir temprano o regresar tarde. La vida transcurría, en silencio, por los pasillos de esa casa donde ya habían soñado tanto, ahora ocupados por pasos demasiado suaves, voces demasiado mesuradas, como si cualquier conversación más profunda amenazara con derrumbar los muros de un castillo construido sobre recuerdos. El jueves, mencionó la cena de gala de la empresa con un brillo en los ojos que él no había visto desde hacía tiempo, pero que de alguna manera no parecía dirigido a él. Dijo que tendría que salir temprano del trabajo para prepararse y que pasaría la noche en el hotel del evento, ya que la empresa había reservado habitaciones para todos los gerentes estratégicos y sería de mala educación negarse. Lucas se limitó a sonreír, pero su garganta se cerró involuntariamente. Había algo extraño en la forma en que evitaba el contacto visual cuando hablaba, en la rapidez con la que desviaba el tema cuando él intentaba saber más. No fue exactamente desconfianza, fue intuición. Y Lucas siempre había aprendido a escuchar los silencios con más atención que las palabras. La mañana del evento, Emily salió temprano, luciendo más arreglada de lo habitual, con una pequeña maleta que, según dijo, solo contenía maquillaje y un vestido de repuesto. Lucas la besó en la frente, le deseó buena suerte y se quedó allí, en la puerta, mirando cómo el coche desaparecía en la distancia. Cuando cerró la puerta, se sentó en el sofá sin encender el televisor, sintiendo su respiración agitada. Había algo dentro de él que no podía nombrarse, pero que se deslizaba con la misma sensación que cuando alguien llega a casa y se da cuenta de que algo ha sido movido, incluso sin evidencia visible. Durante el día intentaba distraerse con hojas de cálculo, contratos y tareas rutinarias. Almorzó solo, como de costumbre, pero la comida parecía insípida. Por la tarde sintió crecer en oleadas un malestar, una necesidad de saber, de confirmar algo que ni siquiera él mismo quería aceptar. Alrededor de las 9 de la noche se puso una camisa oscura, tomó las llaves del auto y decidió dirigirse al lugar del evento. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, tal vez un gesto, una mirada, algo que lo aliviara o lo destruyera de una vez. Llegó al hotel con el corazón acelerado pero el rostro inexpresivo. Sabía que debía proceder con precaución. Se sentó en el bar del vestíbulo, pidió una bebida y observó atentamente cada detalle a su alrededor. El salón principal estaba exquisitamente decorado. Detrás de las puertas de cristal podía ver a la gente bailando, brindando, sonriendo con ese entusiasmo propio de los eventos corporativos que mezclan vanidad y política. No pasó mucho tiempo antes de que viera a Emily entre ellos, vestida con un elegante vestido azul oscuro que nunca antes había visto. Ella se reía,
con una copa de champán en la mano, y giraba levemente al ritmo de la música, como si flotara en otra realidad. Lo que llamó la atención de Lucas, sin embargo, no fue la risa ni el vestido. Fue la forma en que sostuvo el brazo del hombre a su lado. No hubo exageración, no hubo escándalo. Solo había una intimidad implícita, una cercanía que trasciende lo aceptable. Hablaron estrechamente, intercambiaron miradas durante demasiado tiempo y, en un momento, él le tocó la espalda con un gesto sutil, pero que decía más que cualquier palabra. Lucas no podía apartar la mirada. Cada segundo parecía alargarse como si el tiempo se burlara de su dolor. Sintió que el calor le subía a la cara, se le formaba un nudo en el estómago y un deseo incontrolable de levantarse y afrontarlo todo. Pero se detuvo. Respiró hondo. Observado. Y decidió que necesitaba más que ese momento para entender qué hacer. Condujo a casa en silencio, lentamente, con la mente en llamas y el corazón en ruinas. Esa noche durmió poco y cuando lo hizo soñó con voces lejanas, con recuerdos mezclados entre lo real y lo ya perdido. Al día siguiente, Emily regresó a última hora de la tarde, como había advertido, trayendo consigo el olor de un perfume que no usaba en casa y una mirada ligeramente evasiva. Dijo que el evento fue un éxito, que todos estaban entusiasmados con los resultados del último trimestre y que solo necesitaba una ducha caliente para descansar. Lucas solo asintió, tratando de no mostrar el abismo que se había abierto entre ambos. En los días siguientes, se volvió aún más atento. Comenzó a notar detalles que antes ignoraba, la forma en que se alejaba para contestar las llamadas, las prisas con las que salía de casa aún sin compromisos urgentes, el nerviosismo contenido al ser sorprendido por una pregunta casual. Comenzó a revisar historiales informáticos compartidos, a comprobar extractos bancarios y a seguir pasos que creía que estaba ocultando perfectamente. Y con cada descubrimiento, su dolor se hacía más claro. La semana siguiente, Emily anunció que tendría otra reunión importante por la noche. Dijo que no debería llevar mucho tiempo, pero no dio muchos detalles. Lucas solo asintió, pero esa noche, en lugar de quedarse en casa, se fue en silencio y se dirigió al lugar de la reunión. Aparcó el coche discretamente en una calle paralela y esperó. Pasaron 20 minutos, luego 30 y entonces vio un aparcamiento familiar al otro lado de la calle. Era ella. Y no estaba solo. El hombre que se bajó del auto junto a ella era el mismo hombre del evento. Bien vestido, sonrisa confiada, gestos ligeros. Caminaron juntos hasta un restaurante discreto, con luces tenues y un ambiente íntimo. Lucas lo siguió a distancia, sentado en una mesa al fondo. Pidió un café solo para disimular su presencia. Observó sin ser visto. Y allí, en medio de un brindis silencioso, vio la confirmación. Se besaron. No fue un beso impulsivo, ni escondido. Fue tranquilo, sereno, ensayado. Un beso de alguien que ya estaba acostumbrado a repetir ese acto. Un beso que selló más que una cita. Selló la certeza de que él, Lucas, ya no era parte de esa trama. De camino a casa, el mundo parecía girar a cámara lenta. Ya no había lugar a dudas. Todo estaba ante él con la claridad de un puñetazo. Emily se había labrado una vida paralela mientras dormía junto a él todas las noches. Le sonrió a otra persona, se entregó a otra persona y aún mantuvo la máscara de una mujer comprometida. Pero lo que dolió no fue solo el beso. Era el hecho de que durante todo este tiempo ella lo había hecho sentir culpable por la distancia que crecía entre ellos. Ella le hizo creer que el problema era la rutina, el desgaste natural del tiempo, la falta de tiempo. Y, sin embargo, ella ya había elegido. Ella ya había cruzado la línea. Lucas llegó a casa con el corazón roto. Entró lentamente, se tumbó en el sofá sin encender la luz y permaneció allí durante horas, repasando cada escena, cada gesto, cada mentira disfrazada de normalidad. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo el pesado silencio de quien por fin ve la verdad sin filtros. Emily llegó tarde, oliendo a vino y perfume caro, y comentó que la reunión se había prolongado más de lo esperado. Él simplemente respondió con una mirada en blanco y un leve saludo. No era momento para enfrentamientos. Aún no. Esa noche, acostado a su lado,
escuchando su respiración tranquila, Lucas planeó mentalmente su siguiente paso. Sabía que, para hacer justicia al dolor que sentía, no bastaba con afrontarlo. Necesitaba entenderlo todo. Necesitaba pruebas, detalles, maestría. Y, más que eso, necesitaba estar preparado para lo que vendría después. Porque algo en su interior, hasta entonces dormido, había despertado. Y la traición que había sufrido, era solo el comienzo. El sábado siguiente, Lucas se despertó antes de que saliera el sol. Pasó largos minutos mirando al techo, sintiendo el peso de lo que sabía y lo que necesitaba hacer. La decisión ya estaba tomada. No fue impulsado por el impulso ni por la ira. Fue una resolución fría y clara, basada en todo lo que había vivido y soportado en silencio. Emily seguía durmiendo a su lado, con el rostro sereno de quien cree vivir en una mentira bien protegida. Se levantó sin hacer ruido, se duchó, se vistió con la tranquilidad de quien va a una reunión común y se fue sin despedirse. Había una dirección que necesitaba visitar. El nombre estaba grabado en sus registros bancarios, reservas de hotel y transferencias recientes que pensaba que estaba ocultando bien. Pero Lucas siempre fue demasiado detallista para ignorar cualquier rastro. Llegó al edificio de oficinas del centro poco antes de las 9. Subió al 9º piso y entró en la recepción de una firma de consultoría empresarial. Pidió hablar con el copropietario y le presentó una tarjeta de presentación como si se tratara de una simple reunión de negocios. Esperó un poco. Cuando se abrió la puerta, allí estaba él. El hombre del restaurante, de la cena de gala, con el rostro grabado en la retina con la precisión del dolor. Vestía un traje elegante y sonreía con el desparpajo propio de quien cree controlar todos los tableros. Extendió la mano con un ligero aire de formalidad, pero Lucas no respondió. Lo miró directamente a los ojos y, por un segundo, la sonrisa desapareció. Era imposible no reconocer la intensidad de esa mirada. El amante de Emily tragó saliva y trató de mantener la compostura. Lucas dijo que quería hablar en privado, sobre algo que sin duda les interesaría a ambos. El otro vaciló, pero la seguridad de su puesto le hizo aceptar. Dentro de la habitación, Lucas se sentó tranquilamente, cruzó las piernas y sacó un sobre de su maletín. Lo colocó sobre la mesa con la ligereza de quien entrega una invitación, no una frase. Dijo con voz firme que lo sabía todo. El caso, las reuniones, los mensajes. Detalló lugares, fechas, horas. El amante intentó primero negarlo, luego guardar silencio y finalmente, avergonzado, admitió a medias palabras. Lucas solo lo interrumpió para decirle que no estaba allí para vengarse, sino para hacer justicia. Y luego sacó otro sobre más resistente y lo arrojó sobre la mesa. Estaban los contratos. Las firmas. Los traslados. La estructura de la nueva empresa que habían fundado meses antes, él y Emily. El amante jadeó. Dijo que no tenía sentido. Que Emily era solo una socia informal de ideas, que hablaban de negocios sin pretensiones. Luego, Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, con una voz que no temblaba de ira sino de disgusto, que todo había sido diseñado en base a una mentira. Emily lo había involucrado en un plan mucho más grande de lo que imaginaba. Y ahora ambos pagarían el precio. El hombre palideció. Dijo que nunca firmó nada de manera comprometedora. Lucas lo corrigió. Dijo que, en una reunión grabada en video, pues su oficina tenía cámaras en todo el espacio, habían discutido la estructura legal y la división de cuotas en presencia de testigos. Que él, como socio formal de un fondo de capital riesgo, del que Lucas era el inversor principal, silencioso y controlador, se había comprometido con cláusulas que preveían severos castigos en caso de incumplimiento de la ética contractual. Y que todo eso ya estaba en manos de los abogados. El amante se desplomó. Intentó argumentar que no lo sabía, que no sabía que su marido era el inversor detrás del negocio. Pero Lucas no se inmutó. Se levantó, recogió los documentos y dijo que la próxima vez que se vieran sería en el juzgado. El amante intentó alcanzarlo, pero Lucas se limitó a sonreír con desdén, abrió la puerta y salió sin mirar atrás. En el camino de regreso se sintió extrañamente tranquilo. No hubo más dudas, ni angustias. Solo la certeza de que había recuperado el control.
Por la noche preparó una cena sencilla. Emily llegó sonriendo, como si nada hubiera pasado, y lo saludó con un ligero beso. Dijo que estaba agotada, que la semana había sido dura. Lucas comentó que él también había tenido un día importante, que había tomado decisiones y que necesitaba hablar. Ella pareció sorprendida, pero mantuvo la compostura. Se sentaron a la mesa, sirvieron el vino y, entre bocado y bocado, Lucas dijo, con toda la serenidad que había cultivado en los últimos días, que quería separarse. Emily se quedó helada. Dejó caer lentamente los cubiertos, como si procesara información que no esperaba. Preguntó si estaba bromeando y si había alguien allí. Lucas se rió. Ella dijo que no, que nunca hubo nadie más que ella, pero que ya no importaba. Emily insistió. Preguntó si era por la rutina, la distancia. Dijo que podían intentarlo de nuevo, que tal vez necesitaban un viaje, una reconexión. Lucas sacudió la cabeza con calma y dijo que ella sabía exactamente por qué preguntaba eso. Ella palideció, pero aún así trató de mantener la farsa. Le preguntó si se sentía bien, si había tenido alguna crisis emocional. Lucas simplemente dijo que lo sabía. Lo sabía todo. De las reuniones. De los mensajes. De cenas. Del restaurante. Desde el hotel. De manos entrelazadas, de besos discretos. Ella intentó negarlo, pero sin convicción. La voz tiembla, los ojos llorosos. Lucas no gritó. Él no acusó. Simplemente dijo que no había más espacio para mentir entre ellos. Y que, a pesar de todo, todavía la respetaba lo suficiente como para darle la oportunidad de irse con dignidad. Emily lloró. Dijo que no sabía cómo explicarlo. Que lo sentía. Que todo empezó sin intención, como una distracción, como una necesidad de sentirme viva. Lucas no respondió. Él simplemente la miró, como si estuviera viendo a un extraño. Cuando ella le preguntó si había algo más, si tenía intención de convertirla en blanco de escándalo, Lucas dijo que el divorcio sería limpio. Pero, legalmente, había tomado precauciones. Que el apartamento, las inversiones e incluso la casa donde se ubicaban le pertenecían exclusivamente a él desde antes del matrimonio. Que el régimen de separación de bienes había sido validado por cláusulas adicionales, escritas y registradas ante notario en un momento en el que ella confiaba ciegamente en él. Emily jadeó. Le preguntó si hablaba en serio. Lucas se levantó y sacó una carpeta llena de registros, contratos y pruebas. Se lo entregó sin decir nada más. Emily hojeó los papeles con dedos temblorosos. La expresión de su rostro cambiaba con cada línea que leía. Reservas a tu nombre, mensajes, fechas. Todo ahí. Y lo que es más, el movimiento del fondo que ella y su amante habían creado juntos, revelando que el capital invertido era, en realidad, de Lucas. Dejó caer los papeles al suelo. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Se sentó lentamente, sin saber hacia dónde mirar. Lucas simplemente dijo que no había odio. Hubo decepción. Que ella no lo engañó simplemente con otro hombre. Intentó construir una nueva vida sobre sus hombros, sin que él lo supiera. Y eso, más que el adulterio, fue lo que dolió. Emily intentó levantarse, intentó alcanzarlo, pero Lucas dio un paso atrás. Dijo que todo eso ya era cosa del pasado. Y que su futuro, a partir de ese momento, dependería únicamente de ella, porque por su parte el ciclo había terminado. Cuando salió de casa esa noche, Lucas no miró hacia atrás. Allí ya no quedaba nada que buscar. En el interior, Emily cayó de rodillas en el suelo de la sala, rodeada de documentos que nunca imaginó que algún día tendría en sus manos. Allí, entre lágrimas y gritos silenciosos, empezó a comprender el verdadero peso de las decisiones que tomó. Pero lo que todavía no sabía era que esto era solo el comienzo de la ruina que estaba por venir. Porque lo que Luke preparó, aún no había sido completamente revelado. Lucas pasó la noche afuera. Conducía sin rumbo por calles que ahora parecían irreconocibles, como si la ciudad hubiera cambiado de forma junto con todo lo que él creía real. Se detuvo frente a un antiguo parque por donde él y Emily solían caminar en los primeros años de su matrimonio.
El banco donde se sentaban seguía allí, intacto, pero ahora parecía el escenario de una historia que ya no le pertenecía. Estaba sentada con las manos en los bolsillos, de cara a la húmeda oscuridad del amanecer, sin prisa, sin dirección. Por primera vez en años, se encontraba completamente solo consigo mismo, sin planes ni futuro trazado. Fue extraño, pero al mismo tiempo, había una cruel ligereza en esa liberación forzada. Como si, al perderlo todo, finalmente fuera libre. El domingo por la mañana, mientras Emily todavía intentaba recuperar el aliento dentro de esa casa que ya no parecía suya, Lucas estaba en la oficina de su abogado. La habitación estaba en silencio, iluminada por una suave luz que se filtraba a través de las cortinas. Anna Reinhardt lo recibió con la seriedad de quien ya lo sabe todo, pero espera que lo diga en voz alta. Lucas, con la misma calma con la que había desmantelado el teatro de su esposa, le entregó la carpeta final, con los documentos adicionales. Dijo que quería acelerar el proceso, que no quería ningún intento de acuerdo o negociación. La separación tenía que ser definitiva, irrevocable. Anna lo observó durante unos segundos en silencio y luego aceptó, diciendo que se encargaría de que los documentos fueran entregados a la otra parte al día siguiente, acompañados de una orden de desalojar la propiedad en un plazo de 30 días. Lucas no pidió más. Él simplemente le agradeció con un firme apretón de manos y se fue. Mientras tanto, Emily caminaba por la casa como una visita. Cada objeto parecía fuera de lugar, cada habitación parecía observar sus idas y venidas con juicio silencioso. Intentó ordenar los cojines, lavar los platos, doblar la ropa, como si esos gestos cotidianos pudieran devolverle la normalidad que había destruido. Evitó llamar a Lucas. Sabía que cualquier intento sería ignorado. Pero a última hora de la tarde sonó el teléfono. Era su hermana, que preguntaba si había sido informada de la audiencia prevista para 3 días después. Emily no pudo ocultar su sorpresa. 3 días. No hay tiempo para respirar. La hermana dijo que pensaba que era importante que ella se preparara, que Lucas estaba firme en su decisión. Emily le dio las gracias y colgó. Ella se quedó allí, inmóvil, mirando el dispositivo como si fuera un arma disparada contra ella. El martes, en el tribunal, los dos se volvieron a encontrar. Ella llegó primero, acompañada de un nuevo abogado, demasiado joven para inspirar confianza. Lucas llegó más tarde, solo. Era impecable, sereno, como quien ya vivió un huracán y ahora solo observa cómo se llevan los escombros. Cuando los ojos de Emily se encontraron con los de él, casi vaciló. Había una frialdad en esa mirada que ella nunca había conocido. Y no fue odio. Fue ausencia. Lo que la destruyó fue darse cuenta de que ya no sentía nada. La audiencia fue breve, casi impersonal. El juez confirmó que no había oposición y concedió la separación con base en los documentos adjuntos. Cuando el magistrado leyó en voz alta la cláusula que determinaba que todos los bienes estaban a nombre exclusivo de Lucas desde antes de la boda, la sala cayó en un silencio absoluto. Emily bajó la cabeza, con el rostro ardiendo, mientras su abogado hojeaba los papeles sin saber cómo reaccionar. Al final, Lucas firmó rápidamente y se puso de pie. Emily intentó hablar, pero él solo la miró fijamente por un momento, dijo un simple adiós y salió por la puerta sin volver la cara. Durante los días siguientes, Emily permaneció en la casa, haciendo las maletas lentamente, como si posponer su partida fuera también tratar de posponer la realidad. Envió mensajes que no fueron respondidos, escribió cartas que nunca entregaría. Una tarde lluviosa, una camioneta estacionó en el garaje. Era el camión de mudanzas. Los empleados ingresaron y comenzaron a empacar las pertenencias indicadas en una lista enviada previamente por Lucas. Ella observó en silencio, cada caja sellada como si hubieran sido arrancadas a la fuerza de partes del cuerpo. Ya instalada en un pequeño apartamento alquilado, Emily vivía en medio del vacío y el silencio. Los amigos desaparecieron. Los mensajes cesaron. Incluso su amante desapareció, tras ser presionado por la propia junta directiva de la empresa. Descubrieron que había incumplido cláusulas éticas de su contrato y, para evitar escándalos mayores, se negoció su salida. Intentó comunicarse con ella 1 o 2 veces, pero ella no respondió. Estaba solo. Completamente. Mientras tanto,
Lucas se permitió una nueva rutina. No hubo euforia, no hubo prisa. Pero había empezado a encontrarse de nuevo a sí mismo en pequeños aspectos. Paseos solitarios, cafés silenciosos, libros olvidados. Hasta que, un día cualquiera, conoció a Clara. Era amiga de mucho tiempo de su hermana, quien estaba de paso por la ciudad para coordinar un proyecto social en la región. Fue un encuentro casual, en una librería, donde ambos pelearon por el mismo ejemplar de un libro de crónicas. Se rieron, hablaron unos minutos y luego siguieron su camino. Pero algo quedó ahí. Al día siguiente, ella se presentó en la cafetería que él frecuentaba, con el libro en la mano y una sonrisa que no exigía nada. Las reuniones se volvieron frecuentes, siempre informales, siempre ligeras. Clara no hacía preguntas sobre el pasado, solo escuchaba cuando él quería hablar. Fue dulce pero firme. Independiente pero generoso. Y había una calma en ella que no requería máscaras ni ensayos. Lucas no buscaba un sustituto. Pero encontró en ella una paz que ya no recordaba que existiera. Comenzaron a reunirse con más frecuencia, a veces solo para hablar de asuntos triviales. Y poco a poco, sin prisas, empezó a sonreír con sinceridad. La vida, de alguna manera, empezó a respirar nuevamente en sus manos. Una noche, Emily lo vio por casualidad en un restaurante. Estaba con Clara. Ambos rieron, tomados de la mano, envueltos en una complicidad que no podía fingir. Ella no se acercó más. Él simplemente miraba desde lejos, con los ojos llorosos. No fueron celos. Fue un duelo profundo. Por la vida que perdió, por el hombre que no valoraba, por la dignidad que dejó escapar. Y en ese momento supe que había perdido a Lucas para siempre. No a otra mujer, sino a una versión de él que ella misma ayudó a destruir. Él no miró en su dirección. Quizás ni siquiera la vio. Y si lo vio, no lo demostró. Él siguió adelante, como si ella fuera solo una sombra en un capítulo cerrado. Al salir del restaurante, mientras Clara lo esperaba en el coche, Lucas se detuvo un momento en la acera. Miró al cielo, respiró hondo y sonrió con genuino alivio. El dolor que había soportado durante tanto tiempo ahora era solo un recuerdo. La verdad le había costado muy caro, pero le había hecho libre. Regresó al auto, tomó firmemente la mano de Clara y dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y en ese momento comprendió que la venganza más tranquila es seguir adelante, en paz. Porque algunas derrotas son solo el camino hacia comienzos más verdaderos. Y Lucas había ganado, sin necesidad de destruir, sin necesidad de gritar. Simplemente ser fiel a ti mismo, hasta el final. La vida, después de la tormenta, tomó una forma silenciosamente definitiva. Lucas se despertó con una sensación de ligereza que no conocía desde hacía mucho tiempo. La ausencia de Emily de su rutina ya no se sentía como un vacío, sino como una liberación de una estructura emocional que lo había aprisionado durante años sin que él siquiera se diera cuenta. La casa, que antes tenía ecos de un pasado opresivo, fue adquiriendo gradualmente nuevos contornos. Se cambiaron algunos muebles, se cambiaron las cortinas, se movieron los cuadros. Más que un gesto estético, fue un movimiento simbólico, estaba rediseñando su vida, pieza a pieza, como si se reconstruyera en cada detalle. Pero, incluso envueltos en este nuevo proceso, no había euforia ni prisas. Era como si finalmente hubiera aprendido a respetar el momento de las cosas, incluido el tiempo que el corazón necesita para sanar sus heridas más profundas. Clara empezó a visitar su casa poco a poco. Nunca se impuso, nunca exigió. Su atención fue espontánea, casi intuitiva. Ella notó cuando él necesitaba silencio, cuando sus pensamientos aún viajaban a través de recuerdos no resueltos. Y en lugar de intentar reemplazarlos, simplemente se quedó. No competía con el pasado, no exigía un futuro. Simplemente vivía el presente con él, con la serenidad de quien entiende que algunos dolores solo se detienen cuando se escuchan plenamente. Esto hizo que Lucas, aún sin quererlo, se acercara. Empezó a compartir historias, hábitos, pequeños miedos que antes se guardaba para sí misma. Y con eso, algo dentro de él realmente comenzó a latir de nuevo. Mientras tanto, Emily atravesaba un laberinto moral sin salida.
Había perdido no solo su matrimonio, sino también el eje de su propia identidad. Intentó volver a su antigua rutina, pero nada tenía sentido. El trabajo, que alguna vez fue su refugio, se ha convertido en una carga. Los colegas mantuvieron una distancia discreta, las sonrisas antes amables ahora sonaban forzadas. Era como si su presencia fuera incómoda. Su nombre había circulado entre bastidores, incluso sin escándalos públicos, y las miradas que antes la admiraban ahora transmitían juicio. Más que la soledad, le dolía el hecho de saber que no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí misma. El amante, presionado, desapareció del mapa. Los amigos que antes la animaban en sus juegos de seducción ahora guardaron silencio. La nueva casa, pequeña e impersonal, era fría no solo por su arquitectura, sino porque no guardaba ningún recuerdo que le fuera querido. No había eco de risas, no había olor a café compartido, no había vida. A menudo se despertaba en mitad de la noche sintiendo como si se estuviera cayendo de algún lugar. En algunos sueños, vi a Lucas sonriéndole a otra mujer, alejándose. En otros, simplemente la observaba en silencio, con la misma mirada de tribunal. Una mirada que ella nunca olvidaría. Pasaron las semanas. Emily intentó reunir fuerzas para empezar de nuevo, pero se enfrentó a su propia culpa. Visitó a sus padres varias veces, pero no tuvo el valor de decirles la verdad. Solo dijo que el matrimonio no había resistido la rutina, la distancia. No hicieron muchas preguntas. Emily se dio cuenta de que incluso ellos sabían más de lo que dejaban entrever. Y eso la consumió. Intentó escribirle una carta a Lucas. No para disculparse o reconciliarse, sino para decir que ahora entendía. Que finalmente entendiera el daño que le había causado, no solo a él, sino a ella misma. Pero cada vez que empezaba a escribir, las palabras morían a mitad de camino. Era como si no hubiera manera de explicar lo inexplicable. Como si cualquier intento de justificarlo fuera solo una capa más de mentiras. Lucas, en cambio, empezó a reflexionar sobre todo con diferente desapego. Ya no había ira ni indignación. Quedaba una especie de amarga compasión. No por ella, sino por él mismo, por todo lo que soportó en silencio por amor. Se dio cuenta de que su mayor dolor no era la traición en sí, sino el hecho de amar a alguien que nunca lo vio por completo. Amaba intensamente, con abandono, mientras del otro lado solo había una presencia física, no emocional. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que hizo que el nuevo comienzo fuera tan valioso. Ya no quería relaciones a medias, amores que dependieran de máscaras o esfuerzos desiguales. Quería reciprocidad. Quería paz. Y con Clara, eso empezaba a parecer posible. Una tarde, mientras paseaban juntos por un parque, Clara le preguntó sobre planes para el futuro. Lucas dudó unos segundos, no por miedo, sino por respeto a la profundidad de esa pregunta. Dijo que no tenía respuestas definitivas, pero que le gustaría permanecer ahí, presente, disponible. Clara sonrió. Ella no necesitaba promesas. Solo necesitaba verdades. Y eso, él podría ofrecerlo. Se sentaron en un banco debajo de un árbol. Ella tomó su mano y le dijo que no sabía a dónde los llevaría, pero que, si fuera por ella, seguiría caminando junto a él. Lucas le estrechó la mano ligeramente. Por primera vez, esas palabras no provocaron ansiedad. Simplemente pertenecer. Mientras tanto, Emily, en su soledad, recibió una invitación inesperada. Uno de los directores de la empresa, un hombre que siempre la había respetado profundamente, le sugirió que se mudara a una sucursal en otro país. Fue una propuesta desafiante, que implicó comenzar de nuevo en un entorno completamente nuevo, con menos glamour, pero con la posibilidad real de reconstruir su trayectoria profesional alejada de los juicios que la rodeaban. Emily pasó días reflexionando. Al principio lo vio como un exilio, un castigo. Pero luego lo vio como una oportunidad. Una última oportunidad para al menos intentar ser alguien diferente. Alguien que algún día podría perdonarse a sí mismo. La noche anterior al viaje intentó por última vez escribir la carta que no pudo terminar. Y esta vez dejó de lado cualquier intento de explicación. Se limitó a decir que esperaba que Lucas estuviera feliz. ¿Quién lo apoyaba? Que ella sabía, en el fondo,
que él merecía algo mejor de lo que jamás supo que era. Dobló la hoja con cuidado, la metió en un sobre blanco y la dejó en la entrada de su antigua dirección. No esperaba una respuesta. Yo tampoco quería. Solo necesitaba que esas palabras salieran de ella. Como una petición silenciosa de perdón, aunque sea tardía. Lucas recibió la carta 2 semanas después. Leyó en silencio. No lloró, no sonrió. Simplemente cerró los ojos por unos segundos y luego guardó el sobre en un cajón. No porque todavía sintiera algo, sino porque entendió que perdonar era un gesto más hacia él que hacia ella. Y había llegado al punto en que guardar rencor ya no tenía sentido. Había aprendido que la verdadera victoria no era destruir a quienes nos hacen daño, sino avanzar con dignidad. Y eso es lo que hizo. Cada día, cada elección, con la tranquilidad de quien sobrevivió a su propia caída. En las semanas siguientes, retomó viejos proyectos, volvió a escribir y se reconectó con amigos que había dejado atrás en un intento de salvar una relación condenada al fracaso. Se sintió completo. No porque estuviera con alguien nuevo, sino porque se había rescatado a sí mismo. Y eso fue lo más importante. Clara lo acompañó sin intentar suplir los huecos. Ella simplemente lo era. Presente, constante, real. Y en esta sencillez, Lucas descubrió un nuevo tipo de amor. Un amor que no requería esfuerzo para existir, pero que se revelaba en la vida cotidiana, en las conversaciones nocturnas, en los almuerzos sencillos, en los silencios confortables. Emily se embarcó en su nueva vida sin mirar atrás. No sabía que me encontraría, pero salí con la certeza de que algo necesitaba cambiar. Todavía cargaba con el dolor de la pérdida, pero ahora también cargaba con la responsabilidad de todo lo que había causado. Fue el comienzo de un camino sin garantías, pero quizás, por primera vez, con cierta honestidad. Y así, entre dos destinos que tomaron rumbos opuestos pero igualmente necesarios, la historia empezó a terminar. No con euforia, ni con perdón pleno, sino con madurez. La traición, que un día parecía el fin, resultó ser solo el portal hacia profundas transformaciones. Y el dilema que quedaba, continuar enfadado o continuar en paz, fue respondido con opciones que nacieron del dolor, pero que florecieron en la valentía. Porque al final, algunos finales felices no son aquellos en los que todo sale bien, sino aquellos en los que las personas finalmente se encuentran a sí mismas. Las semanas transcurrieron como un río que insiste en seguir su curso, incluso después de un derrumbe. Lucas se sumergió cada vez más en la nueva etapa de su vida, aceptando invitaciones a conferencias, retomando contactos profesionales que había dejado en espera durante mucho tiempo, reviviendo parte de su identidad que había estado dormida. Clara siguió estando presente con la misma gentileza con la que llegó, siguiendo sus pasos sin intentar nunca acelerarlos, y esto le dio una nueva confianza, sin presiones, sin exigencias. Comenzaron a viajar juntos, pequeñas escapadas de fin de semana, nada planificado de antemano, solo impulsados por las ganas de conocer nuevos lugares y, poco a poco, redescubrirse en territorios desconocidos. En uno de estos viajes, durante un paseo por un pequeño pueblo costero, Clara le preguntó amablemente si todavía pensaba en Emily. La pregunta fue hecha sin celos, solo con la honestidad de quien quiere construir algo sobre bases sólidas. Lucas tardó un poco en responder. Miró al mar delante, respiró hondo y dijo que no pensaba en ella con anhelo ni con resentimiento. Simplemente pensaba como quien recuerda una casa donde vivió una vez, pero que ya no lo albergaba. Mientras Lucas se encontraba en este nuevo viaje, Emily se adaptaba con dificultad a la vida en otro país. El nuevo puesto requería habilidades que ella dominaba, pero el ambiente era más frío y menos receptivo. Necesitaba empezar de cero, reconstruir la credibilidad, ganarme el respeto sin contar con el encanto o el carisma que antes eran suficientes. La soledad la seguía como una sombra. Las cenas eran silenciosas, las noches demasiado largas. Poco a poco, comenzó a asistir a un grupo de apoyo emocional para mujeres que atravesaban transiciones profesionales y de vida. Era un espacio seguro donde podía hablar sin filtros, donde por primera vez admitió con tantas palabras que había destruido su propio matrimonio por impulso, por vanidad, por debilidad emocional. Dijo que no buscaba redención, solo comprensión. Y fue en ese ambiente que comenzó a coser, por primera vez, un significado a todo lo que vivía. Las otras mujeres no la juzgaron.
Muchos de ellos también estaban allí por los errores que cometieron, por el dolor que causaron a los demás. Era un territorio de humanidad cruda, donde las máscaras eran inútiles. En una noche particularmente difícil, después de una intensa reunión de grupo, Emily se sentó sola en un banco del jardín de la fundación. Las lágrimas fluyeron sin que ella intentara contenerlas. Uno de los voluntarios del grupo, un hombre de mediana edad con un pasado igualmente fracturado, se acercó. Se sentó a su lado sin decir nada. Luego de unos minutos, comentó que hay dolores que nos acompañan como un tatuaje hecho en un momento de desesperación, no puedes borrarlos, pero sí aprender a llevarlos con dignidad. Emily escuchó en silencio, y allí comprendió que tal vez nunca dejaría de sentir culpa, pero que podría, con mucho esfuerzo, transformarla en algo útil. Y por primera vez desde que todo se vino abajo, sintió un ligero deseo de seguir viviendo, incluso con el peso que cargaba ahora. Al otro lado del océano, Clara y Lucas estaban viendo una actuación musical en un pequeño y acogedor teatro. Cuando se apagaron las luces y empezó la música, Lucas le tomó la mano y sonrió. Durante el concierto, Clara apoyó la cabeza en su hombro y él sintió una paz silenciosa que no había sentido en mucho tiempo. Ya no era el entusiasmo ciego de la pasión, era otra cosa, una seguridad que nace cuando dos personas se reconocen no por lo que esperan el uno del otro, sino por lo que ya han experimentado antes de conocerse. Después de la presentación, caminaron hasta un restaurante cercano. Se sentaron a la mesa y hablaron del futuro de forma ligera, sin promesas, solo posibilidades. Clara dijo que estaba pensando en mudarse a otra ciudad para emprender un nuevo proyecto, pero que no quería hacerlo sin antes hablar con él. Lucas escuchó atentamente, consideró honestamente y dijo que si ella decidía ir, él la apoyaría, incluso si la distancia fuera un desafío. Dijo que no quería ser un obstáculo en la vida de nadie, que ya lo había experimentado y que ahora solo quería quedarse donde había libertad. El dilema surgió sutilmente. Clara tenía ante ella la oportunidad de asumir un papel de liderazgo en una iniciativa que siempre había soñado, pero esto implicaría cambio, distanciamiento y una probable redefinición de su relación con Lucas. Él, a su vez, sabía que obligarla a quedarse sería repetir los mismos errores que Emily, y nunca haría eso. Pasaron semanas reflexionando, sin tomar decisiones apresuradas. Hasta que una noche Clara fue a su casa con dos billetes en la mano. Uno para ella, otro para él. Ella dijo que no esperaba que él fuera, pero que quería darle la opción. Lucas no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la estantería y cogió un libro viejo que ambos habían leído juntos. En medio del libro había un marcador con una nota de él para ella: la vida se compone de encuentros que respetan el tiempo de cada uno. Él le entregó el libro y le dijo que, aunque todavía estaba aprendiendo a amar nuevamente, no podía ignorar cómo se sentía. Dijo que si ella se iba, lo entendería. Pero si decidiera quedarse, tendría a su lado a un hombre dispuesto a caminar con ella, sin exigencias, sin prisas. Clara lloró en silencio, lo abrazó fuerte y esa noche durmieron juntos con la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no aprisiona. Espera, comprende, se transforma. En los días siguientes, Emily continuó con sus sesiones de grupo de apoyo, pero ahora también se dedicó como voluntaria, ayudando a otras mujeres a organizar sus historias y reconstruir sus vínculos con el mundo. Comenzó a escribir sobre su experiencia, no como un desahogo personal, sino como un intento de evitar que otras personas cometieran los mismos errores. En un acto promovido por la fundación leyó un extracto de uno de sus textos y, al final, fue aplaudida sinceramente. Ya no era la mujer que alguna vez sedujo a su amante en el silencio de las reuniones. Era alguien que comprendía el precio de las decisiones y que finalmente encontró valor en replantear el dolor. Una noche de insomnio decidió acceder al perfil de Lucas en una red social. Lo vio sonriendo en una foto reciente, junto a Clara, frente a un paisaje montañoso. Los dos estaban abrazados y había serenidad en sus ojos. Emily miró esa imagen durante largos minutos. Cerró los ojos y deseó, en sus pensamientos, que él fuera feliz. No como despedida, sino como reconocimiento, siguió. Y ella también necesitaba seguir, aunque fuera por caminos diferentes. El teléfono de Lucas sonó en medio de una tarde cualquiera. Era un número desconocido. Respondió con recelo y al otro lado de la línea escuchó una voz masculina vacilante. Era el antiguo amante de Emily.
El hombre no pidió disculpas ni buscó justificar el pasado. Solo dijo que enfrentaba problemas legales, que el proceso iniciado por Lucas había resultado en otras investigaciones y que, en medio de todo esto, comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Dijo que sabía que su llamada era incómoda, pero que necesitaba dar las gracias. Porque fue allí, en medio de esa caída, donde se dio cuenta de hasta qué punto su vida estaba anclada en mentiras. Lucas no dijo nada. Solo escuché. Cuando el hombre terminó, respondió con una breve frase: el dolor enseña. Pero no todo el mundo aprende. Y colgó. Días después, Clara recibió la confirmación de que podría permanecer en el proyecto en un formato híbrido, con viajes puntuales. Esto le permitiría quedarse. Llegó radiante a casa y se lo contó a Lucas. Él sonrió, no con alivio, sino con gratitud. Sabía que no era una elección sencilla. Pero fue una elección de amor. No de sacrificio. Y ese mismo día la invitó a visitar un terreno que había comprado hacía algún tiempo, con la intención de construir una nueva casa. Dijeron que no tenían prisa, que el proyecto se iría haciendo poco a poco. Pero cuando entraron al terreno baldío, donde el sol se ponía sobre la hierba alta, Clara le tomó la mano y le dijo que allí podía imaginar un futuro. Lucas miró a su alrededor y, por primera vez, sintió que todo, cada dolor, cada pérdida, cada lágrima, lo había llevado a este momento. No hubo más sonidos del pasado. Hubo silencio, pero un silencio lleno de significado. Su historia no fue perfecta. No fue un cuento de hadas. Pero fue real. Y a veces, la realidad, incluso con sus grietas, es el lugar más seguro para construir algo verdadero. Y allí, entre la hierba y el cielo anaranjado, los dos se prometieron algo, que siempre dirían la verdad, incluso cuando duela. Porque sabían, más que nadie, que lo que destruye no es la ausencia de amor, sino la ausencia de honestidad. Y esta vez eso nunca faltaría. El tiempo, como siempre, no nos avisó cuando pasó, pero se encargó de dejar sus huellas. Meses después, Lucas observó desde lo alto de una terraza el paisaje que se perdía en el horizonte. El terreno que alguna vez fue solo tierra y silencio ahora comenzó a transformarse en algo más. Se levantaron los cimientos de la casa, tomaron forma los primeros contornos de una nueva vida, hormigón y estructura. A su lado, Clara sostenía una taza de té caliente y observaba con los ojos tranquilos de quien ha aprendido a caminar despacio, sin miedo a la velocidad del mundo. Había una complicidad entre ellos que no necesitaba palabras. No necesitaban recordar todos los días lo que habían experimentado antes de conocerse. Ellos lo sabían. Fue en las pausas, en los gestos, en la delicadeza de un toque o en el respeto al silencio del otro. Y ese tipo de amor, basado en la aceptación de lo imperfecto, era más poderoso que cualquier euforia momentánea. Al otro lado del mundo, Emily tomó decisiones que hasta hace poco hubieran parecido improbables. Después de dedicarse al grupo de apoyo y al trabajo voluntario durante meses, decidió fundar su propia iniciativa para mujeres que, como ella, buscaban reconstruirse después de tomar malas decisiones. El proyecto tomó fuerza, atrayendo la atención de la prensa y de inversionistas sociales, lo que le permitió expandirse a otras regiones. Pero, irónicamente, cuanto más crecía su imagen pública, más sola se sentía detrás de escena. Era respetada, incluso admirada, pero nadie allí conocía su verdadera historia, sus defectos, su dolor. Llevaba ese pasado como una cicatriz escondida debajo de la ropa, un recordatorio constante de que había pagado un precio demasiado alto por decisiones que, en ese momento, parecían inofensivas. Una noche, después de un evento benéfico, Emily recibió un sobre discretamente dejado por uno de los coordinadores del evento. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Lucas. No esperaba más contacto y la sorpresa de su letra la dejó sin reacción por unos segundos. Se sentó sola en su habitación, con las luces apagadas, y leyó cada línea con gran expectación. No habló de resentimientos. No mencionó traición ni divorcio. Era una carta diferente. Dijo entender que perdonar no significa olvidar, sino liberarse. Que el verdadero cierre de un ciclo no estaba en destruir al otro, sino en seguir en paz, con la frente en alto, consciente de que hiciste lo correcto. Y se sintió inesperadamente agradecido por todo lo que vivió con ella, aunque el final fuera doloroso.
porque de ella aprendió cuánto el amor requiere valentía y cuán frágil es cuando falta el respeto. Emily terminó de leer llorando. Esa carta era lo que ella no sabía que necesitaba. Un cierre silencioso y digno, que ahora le permitió, de hecho, empezar de nuevo. El examante, que durante tanto tiempo vivió del juego de manipular y seducir, se enfrentaba a otro tipo de cierre. Tras ser apartado de la empresa, investigado por incumplimiento de conducta y acusado de irregularidades en otros contratos, acabó siendo expuesto en las redes sociales por exempleados y compañeros. Intentó mantenerse en el centro de atención creando nuevos proyectos, pero su reputación era un campo minado. Nada prosperó. Las invitaciones desaparecieron, los contactos lo evitaron e incluso los círculos sociales más abiertos comenzaron a tratarlo con sospecha. La vida le ha demostrado que lo que se construye con mentiras, tarde o temprano, se viene abajo. Comenzó a vivir en un barrio sencillo, evitando las apariciones públicas, viviendo de lo que le quedaba de sus ahorros. Sin amor, sin prestigio, sin legado. Ahora era solo otro hombre que intentaba sobrevivir a su propio ego. En su soledad, comenzó a escribir un libro sobre la ética en el entorno empresarial, como si, de alguna manera, pudiera rescatar su propia historia a través de la contradicción de advertir a otros que no siguieran el camino que él mismo eligió. Quizás nunca se publicaría. Pero escribir era, para él, el último gesto de quien intentaba gritar que había aprendido. Lucas y Clara, por su parte, siguieron transformando sus días a pequeños pasos. El proyecto de la casa avanzó y, a pesar de los imprevistos, nunca hubo ningún desacuerdo. Sabían que la vida en pareja no se compone de grandes acontecimientos, sino de decisiones cotidianas, respetar el espacio del otro, escuchar atentamente, compartir el silencio. En una cena al aire libre, rodeada de luces tenues y el sonido de una estela suave, Clara lo miró con ternura y dijo que, por primera vez, se sentía completa. No porque él la completara, sino porque, junto a él, ella podía ser exactamente quien era. Lucas respondió con una sonrisa serena. Era consciente de que el amor no se trataba de reparar los pedazos rotos del otro, sino de saber vivir con las cicatrices sin tocarlas todo el tiempo. Unos meses después, en un evento privado entre amigos y familiares, anunciaron que tendrían una ceremonia íntima. Sin mayores trámites, solo un ritual simbólico para sellar el compromiso que ya vivieron en la práctica. Al contrario de lo que se esperaba, no hubo fanfarrias, ni fotografías exageradas, ni largos discursos. Solo había amor verdadero, un pequeño grupo de personas animándolos y la presencia de un violinista de fondo, tocando discretamente una melodía que parecía escrita para esa noche. Cuando Clara tomó su mano y dijo, «Estoy aquí porque elegí estarlo», Lucas sintió que cada parte de su historia tenía sentido. Incluidos los dolorosos. Porque sin ellos, tal vez nunca hubiera llegado allí. Emily, al enterarse de la ceremonia a través de un amigo en común, no lloró. Él sonrió levemente. Ella le envió un mensaje corto, solo deseándole que fuera feliz. No esperaba una respuesta. Y Lucas, al leer, simplemente respondió con un emoji de sol. Ya no había puentes entre ellos ni ruinas. Solo el reconocimiento de que algunas historias terminan no por falta de amor, sino por ausencia de verdad. Y que algunas verdades, al ser ignoradas, acaban por sepultar cualquier posibilidad de reconstrucción. En los meses siguientes la casa estuvo lista. Clara trajo plantas, libros, cuadros. Lucas cuidó el jardín con sus propias manos. Y allí, entre flores recién plantadas y ventanas que daban al campo, los dos crearon un hogar donde no había fantasmas, solo nuevos recuerdos construidos con delicadeza. Una de esas tardes, sentada en el porche, Clara dijo que le gustaría escribir un libro sobre nuevos comienzos. Lucas dijo que debería hacerlo. Porque nadie sabía mejor que ella que la vida siempre depara nuevas oportunidades, siempre y cuando sepamos cerrar bien los viejos capítulos. Y así, sin necesidad de grandes fuegos artificiales, la historia termina donde tantas otras comenzarían. Con elecciones tomadas conscientemente, con personajes que no fueron castigados por el destino, pero que cosecharon exactamente lo que sembraron. Porque lo que más nos enseña no es el dolor de la pérdida, sino la responsabilidad de lo que hacemos con ella. Lucas no se convirtió en un héroe. Emily no se convirtió en una villana. Cada persona siguió un camino diferente de reconstrucción.
Y el amante, borrado de la narrativa social, se convirtió en solo el recordatorio viviente de que no toda inteligencia resiste la prueba del tiempo. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te marcó más? Comenta tu opinión abajo, es muy importante para nosotros. Aprovecha y suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias que sin duda despertarán tus emociones. Y recuerda siempre, este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí contamos historias ficticias para mostrar cómo cada elección puede cambiarlo todo y cómo la verdad, por dura que sea, siempre será el mejor camino. Gracias por seguir hasta aquí.